Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan y de nuevo nos ven a través de este medio como es el Facebook Live. Para todos ustedes un fuerte abrazo y todos los que se conectan hoy. Continuamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos ya hasta lo último de la tierra. Y estamos en un libro maravilloso como es este libro de los Hechos. Estudiándolo capítulo por capítulo, estamos analizando muchos aspectos importantes de este libro, del libro de los Hechos. Vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo precioso de Dios que tome el control de esta clase y que la dirija hoy en esta mañana. Yo te invito, tú que te conectas hoy en esta mañana, que estás en vivo, que estás en directo y nos estás viendo, vamos a orar y vamos a pedir al precioso Espíritu Santo de Dios que nos hable hoy a través de esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor Jesús, por esta clase. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Que mi palabra, mi enseñanza, lo que tienes hoy, no sea de mi humana sabiduría o un conocimiento humano, sino con ese precioso respaldo tuyo, oh Espíritu precioso de Dios. Habla a todos mis hermanos y mis hermanas hoy en esta mañana. Continuamos con este estudio del libro de los Hechos. Seguimos hablando y seguimos profundizando, oh Dios, en este tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a mi hermano Weimar Mendoza desde la ciudad de Mocoa. Saludamos a Felipe Romano Ordóñez. Saludamos a mi mamá Aida también que se conecta. Y saludamos a todos los hermanos y hermanas que se están conectando en estas horas de la mañana. Hay una canción hermosa que hemos preparado para hoy. Se llama Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Lo que hizo en mí, lo que hizo en mí, ay, 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 que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí, que hizo, lo que hizo en mí, lo que hizo en mí. Él cambió mi vida, Él cambió mi vida, Él cambió mi vida con su poder y su amor. Él cambió mi vida, Él cambió mi vida. Él cambió mi vida con su poder y su amor.
y a su nombre, gloria. Cristo es el que viene, Cristo es el que salva, Cristo es el que sana, Cristo vuelve otra vez. Nosotros lo creemos y lo predicamos. Cristo vuelve otra vez y viene muy pronto. Prepárate, iglesia. Cristo viene pronto. Seguimos con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy nos corresponde ver ya el capítulo 20. Estamos hasta lo último de la tierra. Hagamos una remembranza del libro de los Hechos y más vamos a analizar algunos aspectos de este precioso y hermoso libro de los Hechos, pero quiero también hacer una salvedad en esta mañana. Mis queridos hermanos, muchas gracias por esos deseos tan lindos de mi cumpleaños, pero mi cumpleaños es mañana 9 de septiembre. Hoy 8 es la antesala, pero recibo también desde hoy, recibo bendiciones por mi cumpleaños, pero realmente mi cumpleaños es el 9 de septiembre. 9 de septiembre tuve el privilegio de venir a este mundo. Dios me permitió venir a este precioso y hermoso mundo a predicar su palabra, porque yo estoy convencido que soy separado desde la fundación del mundo para servirle a Dios. Por la misericordia de Dios, soy la tercera generación en el Evangelio. El que primero conoció el Evangelio fue mi abuelo. Por allá muchos años, hace muchos años, por allá a mitad de siglo, conoció el Evangelio. Y asistía a una iglesia cristiana en esa época, por allá donde él vivía, en el Llanito. Por allá cerca Florida, asistía a la Unión Misionera. Ahí llevaba a mi mamá y llevaba a mis tíos, los llevaba al culto en las mañanas. Y a ellos aprendieron a adorar y a alabar al Señor. Y después yo un día le dije a mi abuelo, abuelo, ¿dónde va? Y él me dijo, al culto. Y le dije, lléveme. Y por primera vez yo llegué a los pies de Jesucristo. Hace muchos años. Entonces le doy gracias a Dios, porque verdad que servirle a Dios es lo más hermoso que le puede pasar a uno. Pero tengo el privilegio, hermanos, de servirle a mi Dios ya hace más de 30 y algo de años ya. Y verdad que es hermoso poder servirle a mi Rey de Reyes y mi Señor de Señores. Continuamos con este libro de los Hechos. Estamos diciendo que el libro de los Hechos, número 1, es el único de todos los libros, es el libro histórico por excelencia. Segundo, fue escrito por Lucas y fue escrito más o menos en el año 60 y algo, más o menos, y fue escrito con un propósito: enseñarnos a nosotros, a la iglesia, a los que estamos ahora, los lectores actuales, cómo fue el desarrollo de la iglesia del primer siglo después de que Jesús se fue. Y veíamos que el libro de los Hechos se bosqueja primero en los discípulos en Jerusalén, después los discípulos en Judea y en Samaria, y después los discípulos por toda la tierra. Y entonces, ¿quién empezó a hacer esa obra por toda la tierra? El apóstol Pablo. Y Pablo lo empezó a hacer originalmente con Bernabé. Hicieron su primer viaje misionero. Y les decía que los hizo por la región de Listra, Iconio y Derbe. Vamos a mostrarles aquí vamos a mostrarles aquí. Originalmente, Pablo desarrolló su ministerio en esta región: Iconio, Listra y Derbe, en su primer viaje misionero. En su segundo viaje misionero ya llegó a Troas y de ahí llegó a Filipos, la primera ciudad europea, y llevó el mensaje del evangelio. Y en su tercer viaje misionero, que es el que estamos hablando, Pablo vuelve a arrancar de Antioquía de Siria, pasa por Derbe, saluda a los hermanos que en su primer viaje misionero había fundado aquí, y después sigue llevando el mensaje del evangelio a Éfeso. Y así aquí se quedó por más de 2 años. Después de aquí zarpó y llegó a Troas, y de aquí regresó a Macedonia a recordarle el evangelio a los de Macedonia. Aquí fundó la iglesia de Filipos y la iglesia de Tesalónica. Entonces, ahí estamos. Y entonces Pablo está ahora ya en su tercer viaje misionero hasta lo último de la tierra. Y decíamos, hermanos, ayer que estábamos hablando, decíamos que en el capítulo 19, Pablo llega a una región llamada Éfeso. Y aquí conoció a los hermanos de la iglesia de Éfeso, unos hermanos que necesitaban afianzarse y conocer el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y de aquí entonces Pablo se queda 2 años y Dios hacía milagros extraordinarios, pero también se estaba afectando la economía, porque yo les decía que aquí había
templo que se adoraba a una diosa llamada Artemisa o también Diana, la diosa grande de los efesios, y era una deidad pagana a la cual se adoraba, toda Asia la adoraba. Pero ahora en el capítulo 20, ya Pablo deja Éfeso y empieza su viaje, hermanos, ya un viaje para Troas, ya se despide, pero exhorta a los hermanos creyentes en Éfeso y les da unas explicaciones y les da unas palabras. Y dice, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde quedó 3 meses. O sea, mire, Troas, de aquí llegó a Macedonia y después aquí a Grecia. Y se quedó 3 meses. Y dice, donde quedó 3 meses. Y se preparaba para regresar en barco a Siria, cuando descubrió que uno de los judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar de nuevo por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sopater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y segundo, de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico, Trofimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. O sea, Pablo hace esto. De aquí viaja a Macedonia, de aquí a Grecia y se regresa otra vez por Filipos, pasa a Troas y otra vez llega aquí a Troas. Entonces, un día, el primer día de la semana, nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Entonces, Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso, como les decía en el capítulo 20, ¿sí? Y después de esto, entonces viaja, ¿sí? Ahora, cuando la palabra de Dios me habla de que exhorta a los creyentes, ¿sí? Hay que procurar ser como Pablo. Cuando por un motivo u otro usted exhorta a alguien, hágalo de manera afectuosa y con mucho respeto. ¿Qué significa exhortar? Exhortar significa inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa. Sinónimos es inducir, mover, rogar, suplicar, pedir, animar, alentar, incitar. Eso significa exhortar. A partir del capítulo 20, versículo 2 al 5, Pablo viaja a Grecia y a Macedonia, que era lo que yo les decía. Y Pablo viaja a Grecia y se queda allí 3 meses. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, Pablo es acechado por los judíos. Había judíos que le querían hacer daño. Entonces Pablo, entendiendo eso, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volverse por Macedonia. Él dijo, no, me devuelvo otra vez por Macedonia. Estaba aquí visitando las iglesias de Corinto, la iglesia de Atenas, y él pensaba embarcarse de aquí y irse directamente por el mar para llegar aquí a Siria. Pero el Espíritu Santo le dijo, no, devuélvete más bien por acá. Entonces se volvió por Berea, otra vez por Tesalónica y otra vez a Filipo. Otra vez se regresó, otra vez por esta región. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo, Pablo cosechó bien por el mal que querían hacerle. Porque hay veces pasa esto, hermano. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Conforme a su propósito han sido llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué significa acechanza? Porque muchos judíos estaban acechando contra él. Ahora, acechanza es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Es un engaño o artificio para hacerle daño a alguien. Acechanza es una emboscada, encerrona, trampa, celada, traición, conspiración, lazo, zancadilla, treta, estratagema. Todo esto
es una acechanza. Pero la palabra de Dios dice que Él nos guarda. Nos guarda. El diablo acecha contra nosotros, pero Dios nos guarda de toda acechanza del diablo. Aleluya. Y Pablo cambia su viaje de regreso por el mar, ahora por tierra. Ahora, Dios así lo permitió. Y siéndole puestas acechanzas por los judíos cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pablo huye sabiamente del peligro. Hermano, tenemos que ser sabios y hay momentos en que tenemos que saber cuándo huir cuando veamos peligro. Ahora, Pablo originalmente, él pensaba, hermanos, él estaba pensando, yo cojo de aquí de Atenas, cojo una embarcación y me embarco y llego hasta Siria, así. Pero cuando se dio cuenta que estaba siendo acechado, entonces más bien decidió volverse por Berea, por Tesalónica y por aquí, por Filipos, y llegar aquí a Troas, al puerto de Troas en Asia, y hacerlo más bien por tierra y llegar aquí a Antioquía. Lógico que un poco más largo, pero más fructuoso. Te iba a cosechar más fruto. Dios sabía por qué. El equipo de creyentes que acompañaba a Pablo, sí, aquí lo vemos, y lo acompañaron hasta Asia: Sopater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, Tiquito y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en el puerto de Troas. Francisco Bernal dice: el que paga mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Proverbios 17:13. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no paguemos mal por bien, sino paguemos bien continuamente. La palabra de Dios te dice a ti, te dice a mí: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Aleluya. Pablo regresa a Troas y a la región de Asia Menor, lo que es la Turquía actual. Y Pablo llega al puerto de Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pablo, estos viajes eran de meses, hermanos. Y este viaje, por lo menos en barco, era de más de 5 días en barco, hermanos. No era de horitas, era de días enteros, hermanos. Dios me ha dado el privilegio de viajar pues, en embarcaciones y todo, pero son horas. 4, 5 horas en una embarcación, hermanos, en el mar. Pero cuando ya estamos hablando son de días en el mar, hermano. Eso es complejo, es tremendo. Y en este tiempo no habían las embarcaciones de ahora, ni habían todo lo que nosotros tenemos hoy, la tecnología y todo esto que tenemos hoy. Guianza por satélite y todo, no. En este tiempo no. Pero aún así, con todas esas limitantes, Pablo estaba haciendo la voluntad de Papito Dios. Pablo participa de la cena del Señor y da una larga enseñanza. Aquí en el capítulo 7 en adelante, Pablo empieza, dice: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo está en esta región de Troas. Y Pablo les estaba predicando y cómo iba a viajar el día siguiente, siguiendo hablando hasta el medianoche. El cuarto de la planta alta, donde nos reunimos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño y finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos y dijo: no se preocupen, él está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto del arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer. Luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio, hermanos. Entonces Pablo aquí, a partir de este momento, está dando un discurso y todo. Y habían las lámparas y todo. Y Pablo y los creyentes participaban de la cena del Señor. Y Pablo les estaba dando una exhortación, unas palabras. Y estaba enseñando en Mileto el primer día de la semana. Y entonces ahí estamos. Pablo está visitando. Y ahí está.
¿Y qué era el partimiento del pan? Otros nombres de la reunión de partimiento del pan: partir el pan, la mesa del Señor o la cena del Señor. Es algo que comúnmente nosotros los cristianos hacemos porque quedó instituido. Y partir el pan, tomar la cena del Señor. Sí, es algo conmemorativo, en memoria del Señor. Lo dice Primera de Corintios 11, 24, 25. Es participativo, en comunión con el Señor y los creyentes. Anunciativo, anunciar la muerte del Señor. Y anticipativo, nos está anticipando la segunda venida de Cristo. Esto es el acto de la cena del Señor. Y es lo que nosotros comúnmente hacemos en nuestras iglesias, hermano. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos haciendo, número 1, un acto conmemorativo. Número 2, un acto participativo, porque todos participan. Un acto anunciativo, porque estamos anunciando la muerte del Señor. Y anticipativo, porque estamos hablando de que Cristo viene por segunda vez. Aleluya. Maranata, Cristo viene. Subordinativo, porque es un acto de obediencia. Hace esto en memoria de mí. Examinativo o evaluativo, porque dice examínese cada uno. Punitivo, participación indigna lleva sus consecuencias. Y recordativa del pasado lejano, lo que era la Pascua, lo que era el maná, cómo Dios mandó al pueblo en Egipto a hacer la Pascua y cómo en el desierto les dio el maná. Entonces, esto es lo que representa el acto de la cena del Señor. Ahora dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, venció el sueño y cayó de ese tercer piso y fue levantado muerto. Entonces Pablo desciende, se echa sobre él y abrazándole dijo: no os arraiméis, pues está vivo. Este joven Eutico cayéndose por la ventana durante el discurso del apóstol Pablo. Yo me imagino, hermanos, cómo sería esto. Pero Eutico es resucitado por Pablo. Recuérdese que Jesús es la resurrección y es la vida. ¿Por qué sucedió accidentalmente al muchacho Eutico? ¿Qué fue lo que le sucedió, hermanos? ¿Había imprudencia del joven al sentarse en una ventana y dejarse vencer por el sueño? El mismo discurso muy largo de Pablo, la hora inadecuada del discurso, porque era casi la medianoche, para que Dios manifestara su misericordia y poder. ¿O Dios lo permitió en su soberanía con un propósito especial? Quedan esas preguntas, hermanos. De todos modos, esto nos deja una enseñanza, hermano. Número 1, tenemos que ser muy prudentes y saber dónde nos sentamos. Número 2, como pastores o predicadores, no hacer discursos tan largos. La gente se cansa. Entonces, ser muy cuidadosos, un tiempo adecuado. Otro, también saber qué horas, porque hay horas que no son las más adecuadas y todo. Pero por otro lado, Dios también manifiesta su gloria en todo esto. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron todos consolados. Pablo se reúne con los ancianos en Efesio. Pablo llega a Mileto y hace llamar a los ancianos en Éfeso. Dice aquí: Pablo viajó por la tierra hasta Asón, donde había agregado a los que se encontraron con él, y nosotros viajamos por barco. Allí se reunió a nosotros, y juntos navegamos a Mileto, y al día siguiente navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos, y al día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival del Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día en que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles qué necesitaba oír, ya fuera público o en casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo.
Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén, no solo porque me espera allí, solo que en el Espíritu Santo me dice que en la ciudad tras ciudad que me esperan cárceles y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverán a verme. Declaro hoy que ha sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me echaré para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora les encomiendo a Dios el mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismos. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo puede ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablarles, se arrodilló y oró con ellos. Y todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes, principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Hermano, acabo de leerles el capítulo 20 del versículo 13 en adelante, hermanos. Y ya Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso en una región llamada Mileto. Y ahí les está dando unas instrucciones a la iglesia, porque él permaneció más de 2 años en Éfeso. Pero ahora los ancianos, los que quedaron encargados ahí de la iglesia, les está diciendo, hermanos, cuídense y cuiden de la doctrina, ¿sí? Y está ahí dándoles unas explicaciones. Mire, aquí Pablo viaja hasta Mileto. Éfeso quedaba un poquitico más arriba. Llega aquí a Mileto y manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso aquí a Mileto para darles estas advertencias. Hermano, y me llama la atención porque aquí él les está dando algunas cosas interesantes y les está hablando algunas cosas interesantes. Y está diciendo, sí, yo quiero darles algunas explicaciones importantes, dice Pablo. Yo les quiero hablar algo interesante, hermano. Entonces que Dios nos ayude, hermanos. Y vamos a ir disertando qué fue lo que Pablo aquí a esta iglesia le está dando. ¿Qué recomendaciones, digámosle así, les está dando? Porque él les está dando unas recomendaciones. Y vamos a ver aquí en Mileto qué recomendaciones Pablo les está haciendo a la iglesia. Permítame, yo abro aquí un PowerPoint, porque aquí la reunión de Pablo en Mileto y los consejos de Pablo a los ancianos que estaban en Éfeso. Entonces vamos a ir mirando. Pablo llega a Mileto y hace llamar a los ancianos de Éfeso. Enviados pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Y entonces ya les decía, hermanos, aquí estábamos viendo, hermano, ¿cuántos ancianos había en la iglesia de Éfeso? Hechos 20:17 nos dice, cuando llegaron a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirle que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día en que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas.
he soportado las pruebas que me vinieron. ¿Cómo hace uno como pastor el trabajo, hermano? Muchas veces anuncia este trabajo, hermano, este llamado, hermano, es con humildad y con lágrimas. Uno como pastor ora, llora por sus ovejas, le pide a Dios. Hay momentos difíciles, hermano, hay momentos complicados, hay momentos que uno no quisiera, hermano, hay veces decir, Señor, no quisiera hacer esto, pero hermano, esto es lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos llamó a pastorear, a cuidar sus ovejas. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ese era el patrón divino, que haya ancianos en cada congregación. O sea, Pablo tenía que dejar formada la iglesia y dejar ahí ancianos, líderes encargados de la iglesia. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Primera de Pedro. O sea, era normal que la iglesia tuviera un anciano. ¿Qué es un anciano en la iglesia? Un anciano en la iglesia no escogieron un pastor, mucho menos un sacerdote para cada congregación, sino una pluralidad de ancianos que también se llamaban obispos, o sea, supervisores y pastores. Son escogidos para cuidar de la iglesia, apacentarla, protegerla de lobos feroces, falsos hermanos que se entran en el rebaño para destruirla. Esa es la función, hermano. Y una iglesia tiene que tener ancianos, pastores, ancianos, diáconos, personas que estén cuidando del rebaño. ¿Cuáles son algunos aspectos con relación a los ancianos? Una iglesia sin ancianos es deficiente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los requisitos para ser ancianos se enseñan en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3, y Tito, capítulo 5, hasta el 11. Capítulo 1, del 5 al 11. Desde luego, cada congregación debe seguir el ejemplo establecido en el capítulo 6, versículo 3. En Hechos 6, 3, Pablo dice a Tito, estableciste ancianos, o sea, designar. Por eso el evangelista lo puede hacer, pero esto después de la selección hecha por la congregación, de acuerdo a los requisitos nombrados por el apóstol Pablo, hermanos. Entonces, Pablo está en Mileto y allí en esta ciudad hace llamar a los ancianos que están en Éfeso. Éfeso era una ciudad que estaba muy cerca a Mileto y Pablo entonces les está diciendo, ustedes saben, les declaró y les dice, yo desde el momento en que llegué a esta provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Así es como nosotros hacemos el trabajo de Dios. Hermano, Dios nos mandó a hacer un trabajo como pastores y siervos de Dios con humildad, con respeto, con amor por la congregación. Y soportado pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles qué necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Pablo les predicaba lo que Dios le decía que les tenía que hablar. No les endulzaba el oído. Si les tenía que decir del pecado, les hablaba de pecado. ¿Sí? Y he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Pablo era claro: arrepentimiento, volverse a Dios y poner nuestra fe en Jesús. Hermano, y ese es el mensaje cristocéntrico que hoy en nuestras iglesias se tiene que dar. Un mensaje de arrepentimiento al pecado, llamarle pecado y decirle a la gente que se tiene que volver a Dios. Y hay que decirle a la gente también, tu fe tiene que estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que murió en una cruz, el único que derramó su sangre preciosa por ti y por mí, y el único que te da a ti y a mí salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Hermano, hay gente que tiene puesta la fe, no sé, en muchas cosas, pero no en Jesús. Hermano, hoy te digo, solamente Cristo, solamente Él te puede dar salvación y vida eterna. Cuando empezamos esta enseñanza, hermano, lo primero que hicimos fue colocar una canción y decíamos que bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tus misericordias y decir y verdaderamente, ¿y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene, hermano. Y usted y yo estamos llamados a dar este mensaje, hermano, y decir este mensaje, hermano. Pero también déjeme decirle, un pastor tiene que ser humilde. Un pastor tiene que amar sus ovejas, llorar por sus ovejas, cuidar sus ovejas, estar pendiente de sus ovejas. Eso era el apóstol Pablo, hermanos. Y dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Dice, yo sé que tengo que ir a Jerusalén, porque el Espíritu Santo a mí me está diciendo que tengo que ir a Jerusalén. Pero antes de irme, yo quiero dejarles este mensaje muy claro. El encuentro de Pablo con los ancianos de Éfeso en Mileto, hermanos. Pablo en su encuentro con los ancianos les habla de su trabajo entre ellos. Y Pablo apela a la conducta personal. Y dice, mire, yo me pongo de ejemplo. Yo me pongo de ejemplo. Y más adelante dice, no me he ganado nada. O sea, yo no he trabajado. Mi trabajo no es en vano. Y otra cosa que les digo, yo no tengo codicia por la plata, ni por el oro, ni me apego de nada. Porque mi trabajo es servirle a Dios. Y por otro lado les digo que yo también trabajo con mis manos para satisfacer mis propias necesidades. E incluso produzco dinero para poder ayudar a otros también ayudar a otros. Eso es bonito, hermanos. Y Pablo le está diciendo, ¿qué es la humildad, hermanos? Yo les he servido a Dios con humildad. La actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y que tiene debilidades y actúa sin orgullo y sin presunción. Una vez Mahatma Gandhi dijo, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Mahatma Gandhi. Hermano, eso es una persona. Pablo dijo, yo he trabajado con ustedes, he estado con ustedes con humildad. Vuelvo y les digo, ser una persona humilde significa que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo y sin ninguna presunción. Para ser grande en la vida, solo se necesita ser humilde de corazón. Jesús nos lo enseñó y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pablo y su anuncio del evangelio. En Hechos capítulo 20, versículo 20 en adelante les está diciendo, yo les vine a anunciar este evangelio y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es la solución, porque Jesús murió, pero Jesús resucitó. Aleluya. Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de mente y corazón que conduce a un cambio en la conducta y las acciones. Significado, cambiar de actitud. Cambiar de actitud para con Dios es una experiencia íntima, interior y espiritual que se manifiesta hacia el exterior. Eso es el arrepentirse, es cambiar. Voy para algo y decido cambiar. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Y hoy tenemos que hablarle a la gente de arrepentimiento. Que ya deje de su vida vana, hermano. Arrepentimiento afecta el área volitiva, el área de la voluntad. Volverse a Dios o al Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Creer en el evangelio, convertirse a Dios,
fe en el Señor Jesucristo y bautizar. Esto era el arrepentimiento. Arrepentimiento, creer en el Evangelio, se convertían a Dios, ponían su fe ya en Jesucristo y se bautizaban. Ahí verdaderamente hay un genuino arrepentimiento. Y a partir del versículo 22, del capítulo 20, 22 al 24, Pablo advierte que les esperan nuevas y duras pruebas. Y dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y me esperan tribulaciones. Pablo sabía que su vida era una vida muy difícil y que le estaba esperando tribulaciones y que le estaba esperando prisiones. Pero dice, es necesario porque el Espíritu Santo me está diciendo que yo tengo que ir allá a Jerusalén. Ahora estoy obligado, aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, ahora estoy obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. No lo sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad que me esperan cárceles y me esperan sufrimientos. Hermano, no sé usted hasta dónde usted decir, bueno, Señor, yo voy a ir a tal lugar, pero yo sé que ahí vamos a esperar algo fuerte. Hermano, pero ese era el ministerio de Pablo. Pablo sabía, hermano, cuáles eran algunas tribulaciones presentes en Hechos de los Apóstoles. Número 1, amenazados y silenciados. Número 2, encarcelados. Número 3, apedreados. Número 4, flagelados. Número 5, expulsados. Y número 6, muertos. Estas eran las amenazas. Esto era lo que los discípulos, muchos de Jesús, vivían en este tiempo, hermano. Y Pablo sabía que donde él llegara le esperaba la cárcel o el mismo sufrimiento. ¿Cuántas veces Pablo fue encarcelado? En Filipos, apedreado en Listra, flagelado en Filipos, golpeado. Los expulsaban, en Tesalónica lo expulsaron y casi lo que lo sacaron muerto. Hermanos, esto era lo que Pablo sabía. Pablo sabía lo que le esperaba, pero Dios le libró en conocer los detalles. ¿Cuántos creyentes se describen muertos en los hechos de los apóstoles? ¿Y por qué causa? Como se menciona en Primera de Juan, capítulo 6, hay pecado de muerte, y Ananías y Zafiras en Hechos 5 parece ser ejemplo de esto. Disciplina del Señor. 2, ejecución de Esteban, es apedreado. 3, la muerte de Jacobo, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. 4, otros son nombrados, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. 4b, perseguía yo mismo el camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Entonces, ahora Hechos capítulo 20, versículo 25, dice, y Pablo, su actitud ante las pruebas y las metas. Y dice, y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverán a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. O sea, como quien dice, yo me lavo las manos porque si algo sé es que he predicado. Donde he ido he predicado y les he dado testimonio de que Jesucristo es el Señor. Cosas no tomadas en cuenta por Pablo. De ninguna cosa hago caso. No estimo preciosa mi vida para sí mismo. Pablo mismo decía, porque yo no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño, su iglesia comprada con su propia sangre y sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Entonces, mire, Pablo les está dando aquí unas enseñanzas muy lindas. Pero Pablo sabía, Pablo mismo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo lo sabía y Pablo sabía que un día tenía que morir. ¿Cuáles metas tenía Pablo? Acabar su carrera con gozo, acabar el ministerio encomendado por el Señor y dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, estas metas también debían de ser tus metas y mis metas. Hermano, he acabado la carrera. Cuando Pablo le escribe la segunda epístola a Timoteo, que ya Pablo sabía que estaba para morir, dice, he acabado mi carrera y me está esperando una corona en los cielos. Lo que Dios me encomendó, el ministerio que Dios me entregó en mis manos, lo he terminado.
Hermano, qué lindo hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y yo le doy gracias a Dios porque en parte estoy haciendo lo que Papito Dios me ha pedido hacer, que es enseñarles a ustedes la palabra. Y cuando empecé a enseñar este evangelio, este libro de Hechos, este libro histórico de Hechos, el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, explícalo bien, casi que capítulo por capítulo, porque yo necesito que mi pueblo entienda bien este libro histórico de los Hechos, porque es la base fundamental para unir los evangelios con las epístolas. Cuando yo entiendo el libro de los Hechos, entiendo los evangelios y entiendo las epístolas. Ahora, a partir del Hecho 25, Pablo atestigua que no volverá a ver su rostro. Él les dice, ya ustedes no me van a volver a ver más y ya no me veréis más ya. Ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pablo hace una declaración solemne de estar limpio delante de Dios. Por lo tanto, yo no os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo continuamente estaba predicando la palabra de Dios. Y Pablo asigna a los ancianos a velar por sí mismos y por los que están a su cuidado. Ese es mi labor pastoral, hermanos. Velar por uno mismo, pero también velar por los que están a nuestro cuidado. Porque Pablo mismo dijo, van a venir entre ustedes lobos rapaces y que no van a perdonar el rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se van a levantar y distorsionarán la verdad para juntar seguidores. Cuidado, recuerden. O sea, y eso es lo que estamos viendo hoy, hermanos. Lobos vestidos de oveja que están haciendo daño en el rebaño del Señor, hermanos. Hoy se están levantando falsos maestros, falsos profetas. Hermanos, son hijos del diablo que lo único que le interesan es enriquecerse, llenarse los bolsillos, pero no les importa las almas, ni les importa para dónde van a ir esas almas, hermanos. Pero nosotros estamos llamados a velar por el rebaño, cuidar el rebaño, hermano, porque, hermano, usted y yo vamos para el cielo, vamos para el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y un día queremos estar allá, presentarnos ante el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo y estar en las bodas del Cordero y que te diga el Señor, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste, en lo poco te puse y has sido fiel. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Advertencias que les hace Pablo, hermanos. Y aquí estamos viendo las últimas advertencias. Peligros externos. Porque yo sé que después de mi partida entraré en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y peligros internos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar de sí a los discípulos. Y las conclusiones de Pablo a los Efesios. Ya hace unas conclusiones ya para ir terminando este capítulo. Por tanto, velad y acordaos por los 3 años de noche y de día, que no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Dice, por tanto, velad y acordaos por 3 años y de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Número 1, cuidado por un periodo prolongado por 3 años. 2, cuidado constante, día y noche. 3, cuidado vigilante, amonestar. 4, cuidado personalizado a cada uno. Y 5, cuidado sincero con lágrimas. Hermano, eso hace un pastor. Un pastor cuida constantemente. Nosotros tenemos que estar dispuestos a todo momento para cuidar nuestras ovejas. Estar amonestándola. Un cuidado personalizado. Un pastor, verdadero pastor, conoce su oveja.
Mira, un pastor toca una oveja y sabe cómo se llama, cuál es. Hay casos en el oriente donde a un pastor le tapan los ojos, le cierran, le tapan completamente los ojos, lo ponen en su rebaño y con solo pasar la mano, uno pasaría la mano sobre una oveja y la siente igual a todas. Todas tienen lana, pero solo con pasarla, con medio tocarla, sabe cómo se llama, quién es esa oveja. Cuando uno verdaderamente es un pastor, conoce de manera personal a cada persona y sabe cuál es su necesidad. Y un cuidado sincero con lágrimas. Y ya para terminar, y ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que me dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo, y ya con esto terminamos, del 36 al 38, Pablo en su despedida, en sus últimas palabras y acciones llenas de sentimientos dolorosos. Dice Pablo acá, yo no he codiciado nada, no codicio plata ni oro, ni ropa, nada. Charles Spurgeon decía, entre menos cosas, bienes materiales tenga de este mundo, menos apegado estoy a este mundo y más apegado estoy a lo celestial. Una de las últimas palabras del pastor Gigi Ávila, cuando lo entrevistaban y todo, muchos de sus diáconos y del grupo que lo acompañaba le quería subir el sueldo. Y él dijo, no, con lo que tengo es suficiente. Ese dinero inviértalo en ayudar a otros. Inviertan en ayudar a otros pastores. Inviertan en misiones. Inviertan en misioneros. Inviertan en que este dinero sea para extender el reino de Dios. Hermano, Pablo mismo lo dijo y dijo, y yo trabajo. Porque él trabajaba haciendo tiendas y dije, yo trabajo y doy ejemplo de trabajo. Y eso tiene que ser un pastor, hermano. Un ejemplo para la grey de Dios, hermanos. Y Pablo termina en Hechos 20, 36 al 38 diciendo, Pablo en su despedida con sus últimas palabras y acciones llenas de sentimientos dolorosos. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, y de lo que no lo verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Voy a leerles aquí en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Pablo terminó de hablarles todas estas cosas, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras los abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más lo iban a volver a ver, y luego lo acompañaron hasta el barco. Los ancianos de Éfeso estaban tristes porque Pablo les dijo que no volverían a ver su rostro. Pablo se despide de los ancianos en su viaje con destino ya a Jerusalén. Se sube en la embarcación, hermano, y ya empieza su viaje. Y dijo, nunca más me volverán a ver. Cierro con estas citas o pensamientos. Cuando tú comienzas a orar es cuando Dios comienza a actuar. Postrado de rodillas es como se ganan las batallas. Y con esto terminamos. Ya esto es para los estudiantes cuando les enseño crucigramas y todo. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Hemos leído todo el capítulo 20 del libro de Hechos. Y hemos disertado y hemos entendido, hermanos, este pasaje de las Escrituras. Pablo ya termina aquí su tercer viaje misionero y emprende su viaje ya a Jerusalén. Pero él sabe que en Jerusalén le espera prisiones, le espera cárceles y le espera un tiempo difícil, pero está obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. Hermano, hoy en esta mañana yo te digo, hagamos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Y hagámoslo para Dios. Hagámoslo para Dios, aleluya. Hagámoslo para Dios. Y hermano, cuidemos nuestras ovejas. Hoy te invito a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y gracias por este ministerio del apóstol Pablo. Un hombre que él mismo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Señor, ayúdanos a ser como Pablos, hombres y mujeres entregados a este santo ministerio.
y hacer lo que tú nos has mandado a hacer, como dijo Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe y me espera una corona. Padre, ayúdanos a hacer esta obra, Padre bendito. Esta obra que tú nos has mandado a hacer, oh Dios, a cumplirla, a hacerla con gozo, Padre bendito. ¡Qué enseñanza tan lindo! Guarda tu iglesia, Señor, de lobos rapaces. Guarda tu iglesia, Señor, de falsos profetas. Guarda tu iglesia de hombres y mujeres que simplemente quieren lucrarse, Padre bendito. Y enséñanos a ser hombres y mujeres que cuidan y velan por la grey. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que me ven a través de este medio. Bendice a todos los que están hoy aquí y todos los que me van a ver en el futuro, Padre bendito. Bendícelos, llénalos de tu presencia y háblales de una manera especial. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es el cielo. Amén. Eso le dijo Pablo. La meta es el cielo. No nos volveremos a ver ya. Ya se despidió. Y vamos a ver cómo a partir del capítulo 21 Pablo nunca volverá a Éfeso. Nunca más volvió a ver a sus hermanos ni en Berea, ni en Tesalónica, ni en los de Grecia, ni los de Corinto. Nunca más. Ni siquiera volverá a ver los de Éfeso, ni los de Listra, ni Iconio, ni Derbe. Ninguno de ellos lo volverá a ver. Porque ya Pablo de ahí, de Jerusalén, saldrá camino a Roma para morir por el emperador romano llamado Nerón y será decapitado. Hermano, hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Moni dice, saludos desde España. Oh, gloria a Dios. Dios te bendiga. Qué bendición, profesor, dice. Leonida Romero Morena dice, gracias. Dios te bendiga. Margarita Botina dice amén. Cenelia Roja, mi prima, que Dios te bendiga, primo pastor. Margarita Botina dice, ay, Dios mío, qué bendición. Saludamos a María Carabalí también, que nos está viendo. Marita, Dios te bendiga. Nuestra hermana María Carabalí. Luz Amelia Biafara Quintana, también un fuerte saludo para mi hermana Luz Amelia Biafara Quintana. Y también saludo para Socorro Muñoz, Leonidas Moreno. Y también Rosa Elena Bolaños, mi tío Jaime Restrepo, Fano Restrepo. También un saludo para Wilson Carrillo, Marisela Díaz, María Cristina Plaza Santa Cruz y el pastor Isidro Martínez Durán, presbítero del Caquetá. Pastor, qué bendición, el Caquetá para Cristo, Dios me lo bendiga. Saludamos a Fernando Cárdenas Castro, al pastor Freddy Escobar Mendoza, misionero con las comunidades indígenas en el Chocó, Guaunam. Saludamos a mi prima Teresa Vázquez, a Estela Peña, Yurani Ramírez, Lilian Carrasquilla, Dios te bendiga. Carolina Hernández, allá en el corregimiento de Villa Carmelo, una de nuestras líderes de la iglesia, Dios te bendiga. Saludamos a Gerardina Agudelo, pastora Gerardina, qué bendición, qué linda. Dios te bendiga, pastora Gerardina. A Weimar Mendoza, que nos ve desde Mocoa, Putumayo. A todos los hermanos. A la pastora Paulina Hover Flores, que nos ve desde aquí, desde el Valle del Cauca, en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. A todos mis hermanos y hermanas, un fuerte abrazo. A mi tío Fanor, a Sobeida Madera, a todos los hermanos y hermanas que nos ven, a mi mamá Aida Restrepo. Una bendición para todos, todos una bendición, y que tengan un feliz y bendecido almuerzo. Dios le bendiga. Mañana nos continuamos. Capítulo 21. Capítulo 21. Qué bendición esta palabra, querido pastor. Estuve asistiendo en una iglesia por unas 5 veces muy grande, donde no se estorbaba el pecado y a Dios le llamaban pajarito lindo. Qué tremendo, hermanos. María Cristina Plaza Santa Cruz dice, hermosa palabra que nos redarguye. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios le continúa a todos ustedes la gloria, toda
es para Papito Dios. Solamente somos instrumentos. Algo que yo les quiero recordar hoy, hermanos, como Pablo dice, hermanos, humildad. Ante todo, humildad. La palabra de Dios dice, Pablo dice, humildad. He hecho mi trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Hermano, usted y yo simplemente estamos haciendo el trabajo que Papito Dios nos encomendó. Hacerlo con humildad. Porque para Él es toda la gloria. Nos está esperando una corona, iglesia. Pronto nos veremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidemos de las ovejas. Bendigo la pastora Paulina Hover con su esposo, pastores en Candelaria. Dios le bendiga. Pastor, Dios te bendiga. Qué bendición, hombres apasionados por la palabra como usted, pastor. Dios te bendiga. Gracias, hermana Paulina, y gracias. Hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Bendiciones. Les quiero mucho. Mañana nos vemos, capítulo 21. Capítulo 21, hermoso capítulo, donde Dios nos va a hablar cómo Pablo llegó a Jerusalén. Amén. Bendiciones.